Hoy me he propuesto un reto. Recuerdo cuando era adolescente que leí en la magnífica revista francesa Spogoto una historia de ficción acerca de cuál había sido el mejor piloto del mundo. Esa historia, recordándolo, se me sigue poniendo la piel de gallina. Mi reto hoy es hacer sentir algo parecido a vosotros, a ver si lo consigo. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Porque hoy más que nunca, quiero que de verdad te encierres con nosotros. Que apagues el móvil, que pongas tus 5 sentidos, que digas a tus padres, a tu pareja, a tus hijos que no te molesten y te concentres en lo que significa y ha significado pilotar un Fórmula 1. Ojo que un día hablaremos de si son más difíciles los rallies o la Fórmula 1, los circuitos. A mí me encantan los rallies, me encantan las carreras de resistencia, los sport prototipos. Los ovales me gustan un poco menos. Todas las carreras y todas las disciplinas tienen su dificultad, pero la Fórmula 1 siempre se ha dicho que es la categoría reina. Y es que es así, es la categoría reina. ¿Y por qué es la categoría reina? Porque en la Fórmula 1 se junta la más alta tecnología con el glamour. Pero no nos equivoquemos. ¿Qué ha hecho a la Fórmula 1 tan especial, tan conocida, tan famosa, ser la Fórmula reina? Su peligro. La peligrosidad. No nos olvidemos que durante décadas no ha habido un deporte más peligroso en el mundo que conducir un Fórmula 1. Además, estos coches los conducían y los conducen gente joven, sobre todo en los principios gente de una buena posición, guapetes, con unas novias estupendas, con la vida resuelta, y se jugaban la vida. Se jugaban la vida por ser los mejores, no por tener más dinero. Eso es lo que ha hecho a la Fórmula 1 algo muy especial. Y no olvidemos una cosa. ¿En qué circuitos corrían? Porque hoy día los circuitos han mejorado mucho, pero ¿dónde corrían entonces en los principios de la Fórmula 1? Y no en los principios, en los 70s e incluso en los 80s. Y además corrían en coches pequeños, bajitos, muy rápidos, muy potentes y rodeados de 300 litros de gasolina. Y hablando de Fórmula 1, hay una frase que me impresiona. Una frase que me impresiona no solo por lo que dice la frase, sino por quién la dijo. La dijo Jochen Rindt. Jochen Rindt es el único piloto campeón del mundo a título póstumo. Falleció en Monza, el mismo circuito donde había fallecido años antes su ídolo, Wolfgang von Trips. ¿Y cuál es esta frase? En una entrevista un periodista le preguntó: ¿cuántas veces has pilotado por encima del límite? Y Jochen Rindt, sin pensárselo 2 veces, le respondió: no, la pregunta es ¿cuántas veces he pilotado por debajo del límite? Esa es la mentalidad de un piloto campeón de Fórmula 1. Afortunadamente, hoy día no hay tantos accidentes graves en la Fórmula 1. Hace tiempo que no hay un accidente grave. Daros cuenta que no hace tanto, hace un par de décadas como mucho, una década, empezaban el campeonato 24 pilotos y no todos llegaban al final del campeonato. Hoy día las medidas de seguridad son espectaculares y ha mejorado muchísimo la seguridad, pero siempre planea ese fantasma. Todos sabemos que pueden pasar cosas, los pilotos, los espectadores, y el hecho de que puedan pasar y de que hayan pasado al final tienen el mismo efecto. Hay muchas listas, muchos estudios muy sesudos, algunos hechos por universidades, otros muy científicos, tratando de discernir cuál ha sido el mejor piloto o los mejores pilotos de la Fórmula 1. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, estos estudios tienen en cuenta que los pilotos de hace muchas décadas no tenían carreras profesionales muy largas porque muchos de ellos fallecían antes. Precisamente esto es lo que hace grande a uno de los grandes, a Juan Manuel Fangio, porque Juan Manuel Fangio ganó 5 mundiales de Fórmula 1. Hasta que llegó Schumacher con esa racha victoriosa de 5 victorias con Ferrari, era el piloto que más campeonatos del mundo tenía. Pero Fangio sigue manteniendo un récord. Ha sido el campeón del mundo más mayor de la Fórmula 1. Fangio ganó su último campeonato con 46 años, nada más y nada menos. Francamente, creo que este título, este récord, no se lo va a quitar nadie. Pero para mí, uno de los mayores méritos de Fangio es que murió con 84 años. Como diría mi abuela, murió de viejo. Para un piloto de su época, eso sí que era complicado. Fangio decía una frase que a mí también me parece muy interesante. Él decía: hay que ganar las carreras corriendo lo más despacio posible. Realmente él lo puso en práctica y era un crack. Yo os voy a contar una anécdota muy brevemente. En una presentación de un Mercedes AMG hace muchos años, teníamos que ir por una carretera cerrada al tráfico, pero íbamos cada uno con un copiloto que nos indicaba por dónde había que ir.
Yo llegué de los últimos y no había nadie a mi derecha. Y le dije al organizador, ¿qué hago? ¿Cómo me oriento? Y me dije, siga ese coche. Bueno, yo seguía ese coche, era un deportivo con bastantes caballos, pero al girar y salir del parking donde estábamos vi a un señor muy mayor, muy mayor. Incluso ahora me parecería muy mayor. Y dije, pero bueno, si yo venía aquí a probar el coche, ¿y cómo voy a orientar a este señor? Cuando pueda le adelanto. Bueno, el señor empezó a tirar, y yo intentaba seguirle, bueno, al final iba dándolo todo. O sea, si fuera una carrera no iría más deprisa. Y yo pensaba, pero este tío, ¿cómo corre tanto? Cuando llegamos al final de la prueba y se bajó del coche el señor mayor, resultó que ese señor mayor era don Juan Manuel Fangio. Se me acercó cuando salí yo y me bajé y me dijo, ¿manejás bien vos? Yo creo que es la vez que más ilusión me ha hecho que alguien me diga que conduzco bien. Pero vamos a seguir con los mejores pilotos de la Fórmula 1. Para decidir cuál ha sido el mejor piloto de la Fórmula 1 no basta remitirse al número de títulos. Entonces lo tenemos muy fácil y no nos haría falta elucubrar. Pero yo te digo una cosa, ¿quién es mejor piloto? ¿Jack Brabham con sus 2 títulos mundiales o Stirling Moss, el famoso campeón sin corona? Un piloto que perdió varios mundiales por pura mala suerte y que además uno de ellos por ser todo un caballero. Una historia que prometo contaros. Pero os puedo poner más ejemplos. ¿Quién ha sido mejor piloto? ¿Dennis Hulme o Jackie Ickx? Jackie Ickx, Mr. Le Mans. Jackie Ickx que ganó Le Mans conduciendo casi 14 horas seguidas bajo la lluvia. Os pongo otro caso. ¿Quién es mejor, Alan Jones o Gilles Villeneuve? ¿A dónde hubiera llegado Gilles Villeneuve si no se hubiera matado? Pero no nos vayamos tan lejos. Para ti, ¿quién es mejor piloto? ¿Vettel, Hamilton o nuestro Fernando Alonso? Yo no sé para ti, pero para los ingleses es el mejor piloto Fernando Alonso. El diario The Telegraph hizo una encuesta amplísima donde los ingleses votaron mayoritariamente que Fernando Alonso era el mejor piloto de la historia de Fórmula 1, bastante por delante de nada más y de nada menos que de Ayrton Senna. No te engañes, la Fórmula 1 como deporte no tiene parangón. A mí me encanta el tenis, me encanta el baloncesto, me encantan las motos, pero no hay nada sobre la faz de la Tierra tan rápido como un Fórmula 1. No hay nada que someta a su piloto a tantas fuerzas G, para adelante, para atrás, para los lados, nada que te exija en décimas de segundo, en centésimas de segundo, tomar decisiones que te pueden costar la vida. Te digo una cosa, cualquier piloto, cualquiera, capaz de llevar un Fórmula 1 razonablemente rápido en el tráfico de un gran premio y, como se dice en el argot, por lo negro, es Dios. Hay mucha gente, muchos españoles, porque somos así, que ponen en duda los méritos de Pérez Sala, ahora de Carlos Sainz, en tiempos de Emilio de Villota. No tienen ni idea, no saben lo que es llevar un Fórmula 1 en un gran premio, no saben lo que es gestionar un Fórmula 1 en un gran premio, no saben lo que es llevar un Fórmula 1 durante cerca de 2 horas, cerca de su límite, o como decía Jochen Rindt, más allá de su límite. Pero vamos a seguir con nuestra búsqueda del mejor piloto de la Fórmula 1. Como os decía, he habido muchos estudios que tienen en cuenta, por ejemplo, que los pilotos más antiguos tenían carreras más cortas, pero que también ha habido pilotos que realmente, como era el caso de Stirling Moss o Chris Amon, tenían una mala suerte, digamos que excesiva. Y también ha tenido en cuenta que no siempre los mejores pilotos han estado en los mejores equipos. Todo esto hay que meterlo en esta batidora para poder elegir con justicia el mejor piloto de la Fórmula 1. Hay muchos candidatos, ya hemos hablado de unos cuantos, entre ellos nada menos que de Fangio, de Schumacher, pero ¿cómo no vamos a hablar de Niki Lauda? No podemos hablar del mejor piloto del mundo de la Fórmula 1 y no hablar de Niki Lauda. ¿Qué méritos tiene Niki Lauda? Ganó solo 3 mundiales. Pues Niki Lauda tiene el mérito que después de un accidente que prácticamente le podría haber costado la vida en el circuito de Nürburgring, no solo se repuso, sino que volvió a ganar. Pero voy más lejos. Lauda se retiró. Se retiró cuando los monoplazas de Fórmula 1 eran con motores atmosféricos, tenían una aerodinámica, bueno, de aquella manera, con sus alerones y esas cosas, pero no era lo mismo que cuando él volvió. Cuando él volvió, los Fórmula 1 llevaban motor turbo mucho más potentes, con su tiempo de respuesta y además con el famoso efecto suelo. Un efecto que hacía que los coches tuvieran un paso por curva absolutamente endiablado. No se parecían en nada a los coches que él había llevado antes. Pero es que además tenía de compañero a un tal Alain Prost. Os recuerdo que Alain Prost no solo era bueno, sino que le llamaban el profesor y que ganó 4 títulos mundiales. Pero Lauda le ganó en su retorno
por un escaso medio punto en una temporada inolvidable. Niki Lauda tenía un talento impresionante para conocer el coche y para poner el coche a punto, algo muy importante cuando quieres ser un buen piloto de Fórmula 1. Otro piloto que no podía faltar. ¿Cómo no podemos hablar de Emerson Fittipaldi? Emerson Fittipaldi ganó 2 mundiales, era un piloto con un talento increíble, tenía una facilidad para ir deprisa increíble, pero después de esos 2 mundiales, pues, en mi opinión, tiró la carrera por su borda. No sé si por dinero, si por amor a su país, si por amor a su hermano, pero él se enroló en el equipo Copersucar, que era un equipo brasileño, liderado por su hermano Wilson, y ahí se acabó su carrera. Luego ha corrido en Indianápolis, ha corrido en carreras americanas, pero sobre todo, hoy día, tantos años después, cuando vemos un conductor o un tío que va por ahí deprisa, derrapando y tal, la gente dice, mira, es un Fittipaldi. No dice es un Fangio, es un Alonso, es un Vettel, es un Hamilton, no. Seguimos diciendo es un Fittipaldi. Esto no lo ha conseguido ningún otro piloto de la historia de la Fórmula 1. Yo sé, me lo vais a reprochar, que me voy a dejar muchos pilotos en el tintero, pero hay uno que no me lo voy a dejar, aunque ya hemos hablado de pasada de él. No me puedo dejar en el tintero, cuando hablamos de los mejores pilotos de la Fórmula 1, de los más míticos, de los más carismáticos, no me puedo olvidar de Gilles Villeneuve. Sobre todo porque Gilles Villeneuve era un canadiense, si me apuras, incluso un poco paleto, que hacía carreras de motos de nieve en su país. Gilles Villeneuve cambió su moto de nieve por un Ferrari de Fórmula 1. Y tratando de superar el límite de su Ferrari, tratando de superar a su compañero de equipo, perdió la vida. Nunca sabremos a dónde habría llegado. Bueno, a estas alturas del vídeo seguro que algunos estáis preguntando, bueno, pero ¿qué contaba ese artículo que leíste en Spogotó que tanto te impresionó? Pues os lo voy a decir. En esta ficción, un periodista de motor se encontraba con Dios, nada más y nada menos, y le preguntaba, ¿cuál ha sido el hombre en la historia de la humanidad con más dotes para llevar un coche de competición? Y Dios le respondió un nombre absolutamente desconocido. El periodista le decía, pero no hay ningún piloto con ese nombre, ningún campeón del mundo. Y Dios le respondía, es que este señor ni siquiera tuvo carné, nunca se subió a un coche, pero era el ser humano con más dotes para haber llevado deprisa un coche de competición, y si hubiera sido piloto hubiera sido el mejor. Os cuento esto porque nos lleva a una reflexión. ¿Los grandes pilotos nacen o se hacen? Esto siempre se discute y es una tontería. Los grandes pilotos nacen y se hacen. Hacen falta las dos cosas, aunque siempre hay pilotos que tienen más de una cosa o de otra. En este punto os voy a contar una anécdota. Os voy a pedir que os situéis en el circuito del Jarama en 1978, en ese Gran Premio. El equipo Lotus dominaba el campeonato. Sus 2 pilotos, Mario Andretti y Ronnie Peterson, eran muy competitivos e iban dominando el campeonato holgadamente. Me acuerdo perfectamente, estaba allí, de esos entrenamientos. Mario Andretti, cuando le veías circular solo, parecía que iba de paseo. Pocos pilotos ha habido tan finos como Mario Andretti. Parecía que llevaba el volante con las yemas de los dedos. El coche no hacía un extraño, parecía que iba despacio hasta que mirabas el crono. Iba con ruedas blandas, pero como conducía tan suave, podían durarle tranquilamente toda la carrera. Y la otra cara de la moneda era Ronnie Peterson. Ronnie Peterson se veía que iba deprisa. Era una pelea constante con el coche. Daba igual que fuera de efecto ala o no fuera. Él no sabía ir rápido si no era derrapando. Usaba ruedas duras porque las castigaba mucho, pero le duraban toda la carrera. Y hacía los mismos tiempos que Mario Andretti. No podemos encontrar 2 pilotos que consigan los mismos resultados de formas tan absolutamente diferentes. Desgraciadamente, Ronnie Peterson, no sé si por este estilo tan arriesgado, también falleció, por cierto, en un circuito Monza que se ha llevado a muchos grandes pilotos por delante. Pero, os decía al principio, esto no es una lista, no son los 10 pilotos mejores de Fórmula 1, no es un hit parade, no, aquí buscamos al mejor piloto de la Fórmula 1. Y estoy convencido que vosotros, los que sois muy listos, pues ya estaréis adivinando cuál os voy a proponer, porque si hablamos de pilotos buenos, rápidos, carismáticos, falta uno. ¿Quién falta? Ayrton Senna da Silva. Ayrton destacaba por muchísimas cosas, pero mira, te voy a dar un dato. En el año 2009 se hizo una encuesta entre 217 expertos de Fórmula 1, pilotos, managers, ingenieros, para elegir el mejor piloto de la historia de Fórmula 1. Y salió Ayrton Senna.
No podía ser otro. Ayrton tenía dos virtudes. Solo le valía ganar, que eso le ha pasado a casi todos los campeones del mundo, y que él era rápido. Le daba igual con qué coche. Eso lo de menos. Él iba rápido con cualquier coche. Seguro que todos os acordáis de cómo Ayrton Senna saltó a la fama. Fue en el Gran Premio de Mónaco de 1984. Él era un novato con un coche, el Toleman Turbo, que era, permitidme la expresión, un hierro. Llovía, no llovía, diluviaba. Y el primero iba Alain Prost, el profesor, que conocía Mónaco y dominaba su coche, que era el mejor coche de la parrilla, e iba en primer lugar. Pero es que Ayrton Senna le recortaba a razón de 5 o 6 segundos por vuelta. Y le hubiera ganado de no ser por Jean-Marie Balestre. Este señor, que era presidente de la FIA, permitidme que lo diga así, era un poco mafioso y defendía a todos los franceses y a los franceses, vamos, como hiciera falta. Y mandó parar la carrera. Mandó que Jacky Ickx, por cierto, que era el director de esa carrera, parase la carrera antes de tiempo. Y eso evitó que Ayrton Senna ganase a Alain Prost. Pero Senna era mucho Senna y se desquitó. ¿Y cómo se desquitó? Ganando 6 veces en Montecarlo. Ningún piloto ha ganado tantas veces en Mónaco como él. A Ayrton Senna solo le valía ganar y le daba igual el coche que llevara. Él quería ganar. Y esta ambición y su técnica le hizo un piloto imbatible en mojado. En 1985, en el Gran Premio de Portugal, con un coche que no era el mejor de la parrilla, consiguió doblar a todos los pilotos excepto al segundo. Y quizás por eso, por tratar de compensar las debilidades o las carencias de su coche, pues en el Gran Premio de San Marino de 1994 perdió la vida, como todos sabéis, en la curva del Tamburello. Nada fue lo mismo. Después de Senna, nada fue lo mismo, porque no había otro piloto tan carismático, porque en Brasil no era un ídolo, era Dios, porque todos los aficionados, incluso los que no le gustaba, tenían en él una referencia. Y permitidme esto, que a lo mejor os puede parecer una exageración, pero no lo es, y me emociono un poco, Ayrton Senna salvó muchas vidas, porque su fallecimiento tan dramático hizo que se tomaran en serio las medidas de seguridad en la Fórmula 1. Ha habido muchos pilotos buenos, muchas historias, muchas aventuras, muchas desgracias, pero para mí el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, el más grande entre los grandes, es Ayrton Senna. Bueno, no sé por qué, pero estoy seguro que muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo. Me vais a decir que tal o cual piloto, que cómo me he olvidado de uno, de otro, de Nigel Mansell, de Piquet, de tantos otros. Pero también estoy convencido que muchos, a lo mejor la mayoría, vais a estar de acuerdo conmigo. A todos, a los que estéis en desacuerdo y a los que estéis de acuerdo, os invito a hacer vuestro comentario aquí abajo en la cajita de comentarios. Si os ha gustado, dale a me gusta, mejor aún os suscribís y si queréis que os avisemos del próximo vídeo, que va a ser fantástico, pues ya sabéis, la campanita. Y nada, espero veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético.